Bueno, pues bienvenidos a una nueva masterclass del programa Trabajamos en Digital de CEPIME. Hoy vamos a tocar un tema que se toca de forma más o menos tangencial en los cursos que habéis desarrollado, y es el tema de la economía circular. Habéis visto la importancia que tiene lo que es conocer habilidades digitales y el desarrollo de tecnologías digitales, pero también tienen un segundo aspecto, que es la generación de residuos y de un tipo de productos que son distintos, ¿no?, a lo que tenían las empresas con anterioridad. Este tipo de situación pues, puede ser nueva para las pequeñas y medianas empresas, y entendemos que esta masterclass es de utilidad no solo para los alumnos que habéis estado en los cursos, sino también para pequeños y medianos empresarios que quieran saber cómo se puede gestionar este tipo de residuos. Con nosotros tenemos a Alejo Calatayud, que es un experto de reconocido prestigio en el sector, dentro del mundo de la economía circular. Ha sido técnico en proyectos europeos y nacionales relacionados con la economía circular. Es una persona que ha trabajado en el Ministerio de Medio Ambiente y ha desarrollado proyectos con entidades tan distintas como pueda ser la Fundación Biodiversidad, Puertos del Estado o la Universidad de Vigo, por ejemplo. Alejo, gracias por venir aquí y estar con nosotros. Nos vas a hablar de la economía circular. Es un tema, la verdad, muy interesante. Eso es. Bueno, muchas gracias. Gracias a CEPIME por invitarme a dar esta masterclass sobre economía circular dentro del curso de Trabajamos en Digital. Y bueno, pues sí, voy a hablar de economía circular como un nuevo modelo, ¿no?, de crecimiento regenerativo. Y voy a hacer una referencia a los residuos tecnológicos, ¿no?, por ser una categoría de residuo que es bueno, pues muy poco desconocida los impactos que tiene, tanto ambientales, sociales y económicos, cuando no se gestiona correctamente, ¿no?, y cómo podemos bueno, pues introducir la circularidad en el sector de los residuos. Entonces, darles un valor. Efectivamente, darles un valor. Veremos cómo los residuos electrónicos están considerados como la nueva minería urbana, porque de ahí se pueden sacar materiales muy valiosos en vez de sacarlos de la naturaleza, ya que muchos de ellos empiezan a dar síntomas de claro agotamiento y bueno, pues tenemos que buscar alternativas para poder crear valor, en este caso a través de los residuos. Vale, pues entonces, sin más, damos paso a tu charla y nos puedes comentar algo que seguro que va a ser muy interesante. Estupendo. Pues comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos. Como decía, la charla va sobre economía circular y son estos 4 puntos los que voy a tocar, ¿no? ¿Qué es esto de la economía circular? Hacer una introducción a este nuevo concepto económico y cuáles son los principios en los que se basa. ¿Cuáles son las oportunidades de financiación que tenemos hoy en día en economía circular? Evidentemente es una prioridad a nivel europeo, y veremos a ver con esta cantidad de fondos nuevos, ¿no?, procedentes de la Unión Europea, qué lugar ocupa la sostenibilidad, la circularidad en las prioridades comunitarias. En tercer lugar, ya entraré en la parte de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, especialmente los residuos tecnológicos, informáticos, qué es la problemática asociada a estos residuos y qué soluciones, ¿no?, podemos darle a esta ingente cantidad de residuos que estamos generando a nivel mundial, europeo y español, por supuesto. Y haré referencia a un modelo específico de negocio circular en el sector de estos residuos, que es Revertia, que es una empresa gallega, pionera en procesos de reutilización de equipamiento tecnológico e informático, de darle una segunda vida a los residuos. Pues bien, ¿por qué hablamos de economía circular o por qué se habla tanto de economía circular hoy en día? Bueno, pues porque yo creo que llevamos mucho tiempo haciendo las cosas de una manera, y esto está teniendo unas consecuencias graves en el entorno, ¿no?, en forma bueno, pues de contaminación del aire, del agua, del suelo, por un modelo productivo lineal, ¿no?, un modelo productivo clásico de extraer, fabricar, usar y tirar, que requiere usar grandes cantidades de recursos y que, bueno, pues que empieza muchos de ellos a notarse pues, un agotamiento, ¿no?, de algunos de ellos, ¿no? ¿Cuáles son los límites del modelo actual? Como digo, de extraer, fabricar, usar y tirar, del modelo lineal. Bueno, pues una escasez de recursos naturales. Hoy en día
necesitamos 1,6 planetas para satisfacer toda la demanda de recursos que nuestra economía requiere, ¿no? El planeta, los recursos no son infinitos, son finitos, y bueno, tenemos que empezar a cambiar el modelo productivo porque estamos sobreexplotando los recursos, ¿no? En el caso europeo, Europa importa más recursos de los que exporta, y esto es pues un problema que lo estamos viviendo, además, y lo estamos viendo prácticamente a diario. ¿Por qué? Porque hay una volatilidad de los precios de las materias primas y unas inseguridades en el suministro de determinados materiales, ¿no? Por tanto, Europa tiene que empezar a cambiar su modelo tanto de producción como de importación de productos. Y respecto a los residuos, pues hoy en día en Europa estamos generando de media 5 toneladas de residuos por persona y año, ¿no? Pero el problema es que tan solo 1/3 de estos residuos se gestiona correctamente. O sea, lo que significa que los 2/3 restantes no se está gestionando bien o directamente no se está gestionando. Y eso tiene unas consecuencias ambientales, sociales y económicas pues muy claras, como ahora veremos, ¿no? Por tanto, llegados a este punto, estamos en el momento, ¿no?, de transitar hacia modelos productivos circulares basados en el principio de cerrar el círculo, en el que los residuos de uno se conviertan en recursos para otros, ¿no? Y claves, como veremos también, la innovación y el ecodiseño. Me gustaría apuntar que, de acuerdo con un último informe de Naciones Unidas, tan solo el 8,6% del mundo es circular. ¿Esto qué quiere decir? Pues que solo somos capaces de reaprovechar y de reutilizar un 8,6% de los recursos que generamos, ¿no? Y además la tendencia va a menos, porque el año pasado era un 9% circular, por tanto hemos ido para atrás, ¿no? Por tanto, como digo, es el momento, esto es una situación que no se puede sostener más, es el momento de cambiar el modelo productivo y ir hacia una circularidad de los procesos. En esta diapositiva, bueno, pues me parece muy interesante porque podemos ver cómo en un poco más de 300 años hemos pasado de usar muy pocos elementos de la tabla periódica a día de hoy hacer un uso muy intensivo de la mayoría de ellos, ¿no? Esto, bueno, pues es debido a la complejidad de los modelos de desarrollo, a la necesidad de una transición energética, todo lo que tiene que ver con las energías renovables, con las infraestructuras, tanto, bueno, pues eólicas, solares, pues requiere de materiales, de un uso intensivo de materiales, y muchos de ellos críticos, como veremos ahora. Además, como ya comenté, dependencia externa, y los RAE, como también mencionaré más adelante, pues se convierten como una solución, ¿no?, como una fuente de materias primas secundarias. Estos, bueno, algunos ejemplos de los materiales, de las materias primas críticas. ¿Por qué son críticas? Porque son escasas en la naturaleza o su coste de extracción es muy elevado, ¿no? Pero es verdad que tienen una gran importancia económica, ya que la interrupción de su suministro pues, supondría un alto riesgo para la economía europea. Decía, residuos electrónicos, la nueva minería urbana. ¿En qué consiste esta minería urbana? Pues consiste en extraer recursos valiosos de las enormes cantidades de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que todos generamos cada día, ¿no? La minería urbana lo que hace es reutilizar pues, toda una serie de metales y minerales que están contenidos o incrustados en los dispositivos electrónicos, también en cables y en otro tipo de infraestructuras, y bueno, a través de novedosos procesos de clasificación, desmantelamiento y refinado, podemos convertir en recursos valiosos lo que hasta hace nada eran residuos que se desechaban, y por tanto teníamos una pérdida muy importante de valor, ¿no?, de recursos valiosos. Bueno, un poco también a título de ejemplo, ¿no?, hasta 69 elementos de la tabla periódica pueden encontrarse en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entre ellos pues, materiales preciosos como el oro, la plata, el cobre o el platino, materiales primas críticas, como vimos antes, escasos en la naturaleza, y otros más comunes, ¿no?, como pueden ser el aluminio o el hierro. Pero todos estos están incluidos dentro de los residuos electrónicos, por tanto, podemos recuperarlos, reciclarlos y volverlos a introducir de nuevo en los ciclos productivos. Es necesario en Europa reforzar la autosuficiencia. China, como todos sabemos, acapara gran parte del suministro de estos materiales, y la Unión Europea pues, se ha dado cuenta de esto y bueno, pues está elaborando
bueno, mucha normativa relacionada con economía circular, pero una específica que es sobre materias primas fundamentales y en donde establece una serie de objetivos, ¿no? De aquí al 2030 y entre ellos, bueno, pues que el 25% del consumo anual proceda de materiales reciclados. En vez de depender tanto de materias primas vírgenes de fuera, pues hacer nosotros nuestro propio proceso de reciclaje de materiales. Bien, pues llegados a este punto, podemos ya dar una definición de qué es esto de la economía circular y bueno, la que yo más uso, que es la que más me gusta, es aquella economía en la que se maximizan los recursos disponibles, tanto materiales como energéticos, para que estos permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. La economía circular aspira además a reducir todo lo posible la generación de residuos, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? El mejor residuo es el que no se genera, pero sí que es verdad que hay muchos residuos que se generan y para ellos pues tratar de aprovecharlos al máximo y sacarles valor. Por tanto, la economía circular aspira a convertir las sociedades en más justas, más resilientes, más sostenibles y más hipocarbónicas, ¿no? Esto es, bajas en carbono. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo se consigue? Bueno, ahora lo veremos, pero os puedo adelantar que esto se consigue reinventando, pensando, compartiendo, reutilizando, reciclando pues todos los productos, todos los materiales para alargar todo lo posible su vida útil y que permanezcan el mayor tiempo posible con nosotros, ¿no? en la sociedad. También avanzaba al principio que la innovación y el ecodiseño son claves, ¿no? En cualquier estrategia de economía circular. Es mucho más fácil reutilizar o reciclar un producto, un aparato que ha sido diseñado para ello que uno que no, ¿no? Y en el ejemplo que vamos a ver al final de la masterclass, en la empresa que vamos a poner de ejemplo, pues se veía muy claro, ¿no? Se ve claramente aquellos equipos informáticos tecnológicos que estaban fabricados con criterios de ecodiseño o de ecoeficiencia que eran mucho más fáciles de, bueno, pues de sustituir piezas, de reutilizar o de reciclar, ¿no? Y perdona, y eso es un planteamiento que probablemente a la empresa que fabrica los equipos inicialmente no le supone un coste adicional, es fabricarlos de otra forma que permita después el reciclaje de los equipos. Sí, efectivamente. La empresa, bueno, hay varios motivos. Uno, porque ya la normativa, hay un reglamento de ecodiseño que ya obliga a esto, ¿no? Y al final, bueno, pues yo creo que las empresas, como es lógico, cada vez son más conscientes, igual que la sociedad, de que es necesario avanzar y de incorporar la variable ambiental en todos sus procesos, ¿no? Por tanto, yo creo que es un avance que sí que vamos dando como sociedad y a nivel empresarial, incorporando pues, todos estos criterios de ecodiseño, ¿no? Me gusta esta frase porque el primer elemento que hace verde un producto está en el cerebro del que lo concibe, ¿no? Por tanto, aquí, como estamos en este foro también, en esta clase, en masterclass, o en este curso de digitalización, pues yo creo que es importante, ¿no? que seamos innovadores y que tengamos ideas pues, bueno, pues, nuevas para hacer mejor las cosas y tener nuevos modelos de negocio, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que podemos conseguir cuando implantamos procesos circulares, cuando integramos la circularidad tanto en procesos productivos empresariales como en nuestro día a día, ¿no? Pues evidentemente uno que ya he comentado es que el valor de los productos, de los materiales y de los recursos se mantiene en la economía durante el mayor tiempo posible, ¿no? Esto evidentemente evita la generación de residuos y evita la extracción de recursos naturales, muchos de ellos, como ya he comentado, críticos y escasos en la naturaleza, ¿no? También hay una reducción de gases de efecto invernadero. No nos podemos olvidar que la economía lineal es la que provoca fundamentalmente los gases de efecto invernadero que llevan a un calentamiento del planeta, ¿no? Y la economía circular se erige como un instrumento fundamental para combatir también contra el cambio climático. En tercer lugar, tenemos un ahorro de materias primas de las industrias, ¿no? De hecho, la Unión Europea los ha cuantificado en 600.000 millones de euros, ¿no? Por tanto, cuando no aprovechamos o no gestionamos esos residuos que antes mencionaba, tantas millones de toneladas de residuos, estamos perdiendo en materias primas secundarias un valor muy, muy importante. Luego también hay una variable de crecimiento económico y nuevas oportunidades de negocio, eso es indudable, ¿no? Aparte de la normativa, tanto europea, por supuesto, como española, que tiene que transponerla, pues cada vez va más en la línea de
garantizar, de que se garantice el cumplimiento de prácticas sostenibles y de la circularidad. Un caso claro es el de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, donde la normativa española obliga a reutilizar un tanto por ciento de aquellos residuos que se han puesto en el mercado, ¿no? Por tanto, ahí, evidentemente, es una obligación que los productores de aparatos tienen que cumplir y que ha beneficiado a muchos gestores de residuos para llevar a cabo procesos de reutilización, ¿no? Por tanto, por eso es un ejemplo de crecimiento económico y de nuevas oportunidades de negocio. Por supuesto, beneficios sociales también en forma de creación de empleo, ¿no? La Unión Europea ha cuantificado de que si aplicamos lo que se conoce como el paquete de economía circular, esto es, todos los reglamentos y todas las directivas de residuos, pues estaríamos creando cerca de 600.000 nuevos puestos de trabajo, que no es tampoco un tema menor, ¿no? Y finalmente todos estos beneficios, pues, bueno, pues, lo que pretenden es una mejora de la calidad de vida y, por supuesto, un planeta mucho más sostenible. Bien, ¿cuál es el papel de las pymes, ¿no? Que es importante también mencionarlo, por supuesto, además las pymes, que en el caso de la economía europea y sobre todo de la española, pues es el mayor, son los que tienen el peso más importante por volumen, pues las pymes continuamente, ¿no? Se enfrentan a desafíos complejos y a la necesidad de replantearse sus estrategias, ¿no? Pero sí es verdad que tienen un papel clave en este proceso de transición hacia la circularidad, dado, como digo, su peso en la economía europea y española, ¿no? Progresivamente, por suerte, un número cada vez mayor de pymes está realizando esta transición hacia la circularidad, incorporando buenas prácticas y haciendo un mejor uso y un uso más eficiente de los recursos, ¿no? ¿Y cuáles son los motivos para este cambio? Pues, en primer lugar, una mayor presión normativa, eso es indudable. La Unión Europea cada vez legisla más en cuestiones relacionadas con sostenibilidad y con circularidad, y sobre todo en las fases de producción y consumo. También un motivo importante es disminución de costes, ¿no? No nos podemos olvidar, o sea, cuando se hace un uso más eficiente de las materias primas estamos ahorrando y la pyme pues se va a beneficiar. Como también comentaba, un aumento de las oportunidades de negocio y también, que no es un tema menor, aunque luego hablaremos, aumento de las exigencias por parte de los consumidores finales, ¿no? Hay muchos consumidores que ya están reclamando a las empresas bueno, pues que cumplan con criterios ambientales, que eviten bueno, pues el uso del plástico en determinados modelos. Y bueno, pues al final el consumidor, siempre digo que tiene un poder de decisión muy grande. Para eso tiene que estar informado, es verdad. Eso que comentas es muy interesante. La verdad es que hubo un ejemplo claro cuando hubo la transición de las botellas de agua de PVC a las de PET, y la gente se le informó de que las de PVC, las que tenían la costura lateral, ¿no? eran más contaminantes. Empezaron a demandar que las botellas fueran de PET y la transición fue mucho más rápida de lo que se contaba, porque el consumidor demandaba ese tipo de productos. Sí, sí, el consumidor tiene un poder de decisión muy grande. Sí que es verdad que tiene que tener información, ¿no? Información fiable y veraz, y para eso existen pues, una serie de herramientas, ¿no? Que son las famosas ecoetiquetas, las declaraciones ambientales de producto, análisis de ciclo de vida, donde el consumidor puede informarse, pero sin caer, y eso es importante, sin caer en el greenwashing famoso, ¿no? O en el circular washing, como se llama ahora. Bueno, que eso tiene que desde luego de castigarse, ¿no? Aquellas empresas que hacen un lavado verde de imagen, ¿no? Y de hecho tanto es así que la Unión Europea sí que acaba de sacar una directiva precisamente luchando contra el greenwashing. Por tanto también es una buena noticia. Aquí, que no me llega. Bien, la economía circular se basa en una serie de principios que vamos a ver ahora, y los voy a relacionar con algunos modelos de negocio exitosos, ¿no? En el ámbito de la economía circular. El primer principio, que ya he hablado varias veces de él, que es el principio de ecodiseño o ecoconcepción, ¿no? Que se trata de considerar o integrar los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, y sobre todo integrar esos impactos desde el diseño, ¿no? del producto, ¿no? Pues para ello es importante usar materiales con menor impacto, como pueden ser materiales biológicos, reducir el peso del embalaje, también es una medida muy interesante, reducir o rediseñar la logística y hacerla más eficiente, las etapas de distribución, hacer productos con un diseño modular, que también es más fácil a la hora de repararlos o de reacondicionarlos. Y bueno, tenemos algunos ejemplos, modelos de negocio donde usan
materiales compostables, biodegradables, como envases, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, bueno, no puse la empresa, pero es Ecovatif, que hace envases de estos materiales, ¿no? Están surgiendo muchas iniciativas con, bueno, pues con esto de prohibir los plásticos de un solo uso, pues para almenaje o para el tema de platos, de vasos, pues con materiales también, en este caso, están hechos, esta empresa hace vasos y platos con restos de mandioca, ¿no? Por poner solo algunos ejemplos, aunque hay muchos y por suerte cada vez son más las iniciativas que van en este punto de incorporar el ecodiseño en sus productos. Otro principio importante que a todos, desde luego, nos suena, es lo que se llama economía de la funcionalidad o servitización. Esto es que es un principio que se basa en el uso por servicio, en el pago por el uso o el servicio y no en la propiedad. Entonces aquí tenemos pues, muchísimos ejemplos, ¿no? Como empresas, modelos de negocio donde se comparte coche, o el que vemos cada vez más en todas las ciudades y en todos los pueblos, que es el pago por uso de lavadoras o de secadoras. También hay muchos otros ejemplos, como el pago por impresión en fotocopiadoras. Por tanto, yo no tengo la propiedad, tengo simplemente pago por el uso, ¿no? Y aquí, bueno, es verdad que cada vez hay más modelos de negocio vinculados con la servitización, muchos en el sector textil, el sector de la ropa, de pago por alquiler, que al principio, hace unos años, nos parecía como pues un poco, ¿no? Un poco extraño, pero de hecho hay varias empresas que están funcionando muy bien de alquiler y de jeans, de vaqueros, ¿no? Hay una en concreto de Alemania que fue la pionera y que tiene bastante éxito, ¿no? Un tercer principio está relacionado con todo lo que es fuentes de energía renovables, ¿no? La economía circular pues propone el utilizar solamente recursos renovables por su disponibilidad evidentemente ilimitada. Otro principio es lo que se llama simbiosis industrial, que es un nombre así un poco raro, pero que es muy fácil, ¿no? Es colaborar entre las empresas para compartir recursos y residuos. Esto se da mucho, sobre todo, empieza a darse como pilotos en polígonos industriales, donde las empresas que generan una serie de residuos son válidos como recursos para otras empresas, ¿no? Y hablo tanto a nivel energético como de residuos en sí, o aguas residuales, ¿no? Es decir, son recursos que una empresa los usa, que son realmente residuos de otras, ¿no? Y aquí empezaríamos con todos los principios más vinculados con la gestión de los residuos. Es importante aquí, ¿sabes?, hacer un alto, porque mucha gente vincula economía circular con residuos, y economía circular es mucho más que residuos, ¿no? Como hemos visto, la fase de ecodiseño es muy importante. Evidentemente, la parte de residuos también, ¿no? Y en los principios en los que se basa la economía circular vinculados con residuos, tenemos uno, el de la prevención. Los residuos, al final, tienen un principio, o sea, la normativa de residuos tiene un principio jerárquico, que es de jerarquía, donde la primera opción es la prevención, ¿no? Como decía, el mejor residuo es el que no se produce, ¿no? Entonces aquí he puesto un ejemplo también de un modelo de negocio, hay muchos, pero no puedo hablar de todos por tiempo, pero que es muy interesante porque estamos hablando del desperdicio alimentario, que es un problema a nivel mundial, ¿no? De hecho, estamos hablando que al año unos 30 millones de toneladas de alimentos se desperdician, y eso, bueno, pues también es un despilfarro enorme que no nos podemos permitir, ¿no? Entonces, esta empresa que fue pionera, y gracias a esta empresa pues, ha habido otras similares que han ido copiando el modelo de negocio, donde lo que hacen es salvar el excedente de comida y ponerlo pues, a precios económicos, ¿no? Pues el menú del día que ha sobrado por la noche pues lo ponen a unos precios económicos. Pero no solo en restaurantes, también en panaderías, en pastelerías. O sea que, bueno, que es una empresa que se llama Too Good To Go, que lo podéis ver en internet y que está funcionando fenomenal. Luego, cuando el residuo se convierte, bueno, muchos modelos de negocio de residuo como recurso, ¿no? Y aquí puse dos que son muy interesantes. El de la izquierda es una empresa alemana que es la primera empresa de zapatillas que cuando le acaban su vida útil o decides deshacerte de ellas, las plantas y florecen, ¿no? O sea, que vuelve a la tierra, ¿no? O sea, la economía circular está muy basada en los procesos naturales y es volver a
la tierra. Y esta segunda empresa que se llama Biflamboyant, que la conocí hace poco, pero me pareció muy interesante, que es una empresa gallega que hace también zapatillas le llaman zapatillas veganas, que es con restos de poda de maíz. O sea que bueno, son proyectos realmente inspiradores, ¿no? El segundo uso, aquí también os lo vais a conocer todos, porque es reintroducir en el ciclo económico aquellos productos que ya no se corresponden con las necesidades iniciales, ¿no? Aquí tenemos dos modelos pues, muy claros, que son Wallapop y Vinted, ¿no? O sea, al poner productos que a uno ya no les hace falta, volver a ponerlos en el mercado, ¿no? Esto hace unos años pues, directamente lo tiraríamos, iría a un vertedero con los problemas ambientales que esto genera y la pérdida de recursos. Por tanto, son dos iniciativas como pioneras, pero que es verdad que gracias a estas dos iniciativas han salido muchas más empresas y modelos de negocio circulares en este ámbito. Dos principios también importantes, reutilización y reparación. Reutilización es de lo que voy a hablar al final, hablando de Revertia como empresa que ha apostado por reutilizar en vez de reciclar. Y luego la reparación, y aquí tenemos un modelo de negocio que se llama iFixit, que es una comunidad global de personas que se unen para ayudar a reparar cosas. Entonces es muy interesante porque todo el mundo colabora. Entonces, bueno, pues se me ha estropeado la lavadora, alguien sabe qué puede pasar o bueno, cualquier otro aparato que podamos pensar, ¿no? Por tanto, es un modelo de negocio colaborativo. Y finalmente, pues otros dos principios vinculados con la economía circular. Uno es el reciclaje, que es, bueno, pues es utilizar materiales que se encuentran en los residuos. Pues os podéis imaginar cualquier tipo de residuo, plástico, pozos de café, restos de poda, sacos, hojas de piña, para la creación de nuevos productos, ¿no? Aquí siempre, bueno, pues se pone también un modelo de negocio que fue pionero, que es EcoAlf, que es una empresa de moda que está, bueno, pues que fabrica con residuos fundamentalmente marinos de plástico que se encuentran en los mares y en los océanos y también con restos de café. También es colaborativo y es muy interesante porque han llegado a un acuerdo con la gran mayoría de las cofradías de pesqueras de España, donde forman a los pescadores. Los pescadores cuando van a faenar pues muchas veces recogen, por desgracia, pues miles de kilos de residuos, sobre todo plástico, que es el 80% del residuo que se encuentra en los mares. Entonces lo recogen, lo llevan a puerto, se les forma para que diferencien y clasifiquen el plástico en función del tipo, ¿no? de plástico y la calidad para determinados procesos. Por tanto, es un proyecto interesante también colaborativo. Bien, pues una vez ya hablado de la economía circular, un poco habernos hecho una idea, ¿no? de la economía circular, del concepto, de los principios. ¿Qué implica la economía circular en términos de financiación? Bueno, pues es una prioridad de la Unión Europea. La Unión Europea todos los años, cada 7 años, aprueba su presupuesto, ¿no? Ahora estamos en el periodo 2021-2027, que son el periodo de financiación que toca, pero debido a la pandemia de la COVID, pues aprobó unos fondos extraordinarios que os sonarán a todos, que se llaman los fondos Next Generation, ¿no? Para ayudar a combatir los efectos que tuvo la pandemia en la sociedad. Y todos estos fondos, ahora mismo la prioridad es ir hacia prioridades relacionadas con la digitalización, importante, con la transición energética y con economías bajas en carbono, hipocarbónicas y más resilientes, ¿no? Por tanto, la economía circular forma parte de estas prioridades y bueno, pues hay pues muchos de los programas, de los instrumentos que la Unión Europea está publicando, pues una buena parte van dirigidos a apoyar iniciativas de economía circular, muchos temas que es interesante de emprendimiento, de ayudar a... Yo doy también muchas charlas a emprendedores que tienen una idea de negocio en el sector de la economía circular realmente inspiradoras. La gente es verdad que es muy creativa y eso, bueno, pues es de agradecer y es ayudarles, ¿no? realmente a poner en marcha esos proyectos. Por tanto, como decía, las prioridades para el destino de todos estos fondos, estamos hablando de, no lo he dicho, de 1,8 billones de euros, o sea que es una cantidad que marea, pero sí que es verdad que tienen que ir dirigidos a estas 3 prioridades, ¿no? Innovación, digitalización y sostenibilidad, ¿no? Y bueno, siempre digo esta frase, que no se puede entender la digitalización
sin innovación, ¿no? Esto que lo toméis muy en cuenta porque vosotros estáis en este mundo digital y son precisamente la innovación y la digitalización las herramientas que están permitiendo grandes avances en materia de sostenibilidad y en transición energética. Entramos en el apartado, ¿no?, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que, bueno, que es mucho más común porque son aparatos que usamos prácticamente a diario y que son muy conocidos por todos. Pero, ¿qué son realmente los aparatos eléctricos y electrónicos? Pues es muy fácil, son aquellos que simplemente necesitan para funcionar pues una corriente eléctrica o campos electromagnéticos, ¿no? La normativa divide estos aparatos en 7 categorías, pues desde televisores, pantallas, a lámparas, a grandes aparatos, como pueden ser lavadoras, neveras, cajeros automáticos, entraría aquí, a pequeños aparatos domésticos, planchas, bueno, pues batidoras, radios, a equipos informáticos y también mete un apartado de paneles fotovoltaicos, ¿no?, como aparato eléctrico y electrónico, ¿no? Cuando decidimos deshacernos de estos aparatos, cuando pues, no nos funciona una lavadora, una secadora o una batidora, pues tenemos que gestionarlos correctamente y llevarlos al lugar adecuado, ¿no? Cuando es un residuo doméstico, pues al punto limpio. Ahora también veremos un poco dónde se pueden depositar este tipo de residuos, ¿no? Pero es importante que se diferencien y que no se mezclen nunca con la basura doméstica, ¿no?, con el día a día. Por tanto, recogida diferenciada para evitar su contaminación, aumentar los porcentajes de reutilización y de reciclaje y recuperar, como vengo diciendo desde el principio, los valiosos materiales y recursos que los contienen. ¿Cuáles son los motivos del aumento de la generación de residuos? Bueno, no he hablado de cifras, pero sí que es verdad que todos los años superamos, tristemente, el récord de generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y ahora hace poquito salió el último informe disponible, que es del año 2022, de Naciones Unidas, que siempre lo saca, y bueno, pues hemos alcanzado otra vez el triste récord de 63 millones de toneladas anuales de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Esto es una barbaridad porque, bueno, pues no hay recursos suficientes para satisfacer la demanda, ¿no? Es verdad que tenemos una oportunidad, ¿no?, de sacar de ahí estos valiosos recursos con los que están fabricados, pero para eso tenemos que hacer una gestión correcta del residuo. Pero esta cantidad tan grande de generación de residuos, ¿a qué es debida? Pues bueno, yo siempre hablo de 3 motivos, ¿no? Uno, que por suerte va perdiendo peso, que es la obsolescencia programada, que todo el mundo, bueno, pues la mayoría conoce, que es cuando un productor o un fabricante programa la muerte anticipada de un aparato, ¿no? Evidentemente es una práctica fraudulenta contra la que hay que luchar con todas las garantías y, de hecho, Francia ha sido el primer país que ha aprobado una ley que lucha contra esta práctica, incluso con penas de cárcel, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que ir por ese camino porque no se puede permitir esta práctica. Es verdad que hay un segundo motivo, que es una constante innovación tecnológica y la sustitución pues, cada vez más frecuente, ¿no?, de aparatos por otros pues, más avanzados, con nuevas prestaciones. Bueno, eso es una realidad, pero también es verdad que tenemos una cultura de usar y tirar y un consumismo no del todo responsable, ¿no? Y aquí es donde entra, como hablaba antes, el poder del consumidor y ser un poco conscientes de lo que estamos generando y qué estamos haciendo con eso que generamos, ¿no? De ahí el apostar por productos reacondicionados, por equipos reacondicionados que pueden cumplir sobradamente las expectativas que uno tiene en relación con un equipo informático, con un equipo... No tener esa obsesión de tener el último modelo de... Efectivamente. De teléfono, ¿no? Aparte, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pues un chaval que está empezando a usar el ordenador con las nuevas tecnologías, o personas mayores que por suerte también se están digitalizando y bueno, y para estas personas pues también es una oportunidad, ¿no? Se les ha abierto un mundo nuevo que no tenían, de poder entrar en Internet y poder hacer gestiones y poder, bueno, pues al final es una ventana al mundo, ¿no? Pero no, o sea, para determinadas prestaciones no hace falta un equipo nuevo, ¿no? Sino que, pues por eso, para un niño que está empezando, para una persona mayor que no va a requerir un uso intensivo, pues un equipo reacondicionado cumple perfectamente las expectativas y además a unos precios realmente competitivos, que eso es lo interesante, ¿no? Y también,
que no es un tema menor, que personas con menos recursos puedan acceder a dispositivos tecnológicos reacondicionados a precios muy competitivos, ¿no? Que es importante para reducir la brecha digital y que no se queden atrás, ¿no? En el mundo de las nuevas tecnologías. O sea, que tampoco, que es un tema realmente también pues, muy clave, ¿no? Siempre me gusta también incidir, y yo creo que todos tenemos que ser conscientes de los impactos que tiene una incorrecta gestión de los residuos. Yo creo que muchas veces no somos conscientes o la gente no tiene la información suficiente para saber qué pasa cuando mezclo los aparatos con residuos normales, cuando no lo llevo al punto limpio, no lo llevo a una tienda que me lo puede recoger, pues bueno, los impactos que tiene, ¿no? Consecuencias ambientales, evidentemente. Cuando los abandono o los tiro en vertederos incontrolados, pues hay una contaminación del aire, del agua y del suelo pues muy clave, ¿no? Consecuencias económicas, no voy a volver a hablar porque ya he hablado, ¿no? De pérdida de recursos, pero también unas consecuencias sociales que a mí siempre me gusta incidir en ellas, ¿no? Porque muchos residuos son exportados ilegalmente a países de fuera de la Unión Europea de manera indocumentada, ¿no? En envíos ilegales. De hecho, hay documentales muy interesantes que yo os animo a que veáis, uno que se llama del programa En Portada, ¿no? sobre precisamente envíos ilegales, donde se habla de países terceros, que al final en estos países lo que hay es una acumulación de residuos tecnológicos o eléctricos electrónicos, pero que son manipulados por las personas muy vulnerables sin ninguna garantías de seguridad, ¿no? Están sometidos a un cóctel de sustancias tóxicas, porque muchos de estos aparatos están fabricados con sustancias tóxicas y, por tanto, hay un problema de salud importante que debemos de ser todos también bastante conscientes. Por suerte, a nivel europeo también se ha limitado mucho, se ha regulado este tema y bueno, antes era más habitual estos envíos ilegales y ahora por suerte se está poniendo coto a ellos. Bueno, estos son rutas ilegales que aún persisten, ¿no? No vamos a entrar aquí porque haría falta casi esto sería otro tema, pero simplemente apuntar que tenemos una problemática que hay que seguir combatiendo para que no lleguen estos residuos a estos terceros países. Por tanto, en el tema de residuos, claramente, bueno, pues yo creo que estamos viendo que hay oportunidades de crecimiento, oportunidades de negocio y yo creo que estamos en un buen momento, ¿no? de convertir un problema de gestión de residuos, ya no solo de los aparatos eléctricos electrónicos, porque al final tenemos los equipos al final de su vida útil, que también contienen pues muchos elementos muy interesantes para recuperar, neumáticos, aceites usados, bueno, todos los residuos se les puede dar un valor, por supuesto, los residuos orgánicos en forma de abono, en forma de compost, pues bueno, pues convertir esta gestión de residuos en nuevas oportunidades económicas empresariales y transitar hacia estos modelos productivos circulares, ¿no? En el que la prevención y la reutilización se ha de convertir en la norma y no en la excepción. Y bueno, nada, simplemente apuntar la normativa, que ya la adelanté antes. España en el año 2015 fue el primer país de la Unión Europea que estableció objetivos específicos de reutilización de los residuos electrónicos y, por tanto, bueno, pues ahí hay que realmente felicitarse de que fuera el primer país en fomentar la economía circular en este ámbito, ¿no? Son dos principios que ya he mencionado, uno que es el de jerarquía en la gestión de los residuos, donde hay que priorizar la prevención, luego la reutilización, luego el reciclaje y luego otras formas de valorización, incluida la energética. Muchas veces cuando se habla de residuo, la primera palabra que a todos se nos viene a la cabeza es reciclaje. Y está bien, reciclar, pero tenemos una opción previa que reutilizar, que no se nos olvide, ¿no? Entonces la reutilización es la segunda mejor opción después de la prevención. Y luego un segundo principio que es muy importante, que es el principio que se conoce como responsabilidad ampliada del productor, y significa que el productor, quien produce un aparato, eso vale para el textil y para otros tipos de residuos, ¿no? Que el textil es una novedad y se está, bueno, pues, está regulándose, que hasta ahora no lo estaba. Pero bueno, también es otro tema. Pero este principio de responsabilidad ampliada del productor implica que el productor tiene una responsabilidad que va más allá de la puesta en el mercado de un producto y está obligado a financiar la gestión del residuo e involucrarse en su valorización. Por tanto, también es verdad que cuando todos compramos un aparato eléctrico-electrónico pagamos una tasa de reciclaje y bueno, de ahí deriva este principio, ¿no? De responsabilidad empleada del productor. Bien, y ya voy finalizando con Revertia, ¿no? Con un modelo de negocio circular en el sector de los residuos,
como he venido hablando, el sector de los residuos fundamentalmente tecnológicos, ¿no? Informáticos y tecnológicos. Revertia es una empresa gallega que se crea en el año 2010, que son especialistas, como digo, en RAE y desde una óptica circular, ya que optó por priorizar la reutilización como la opción más eficiente en el tratamiento de los residuos, ¿no? Muchos de los equipos que llegan hasta las instalaciones de Revertia pues, pueden tener a menudo una vida útil mucho más larga. Gracias también a los procesos de innovación y de digitalización, se mejora el tratamiento de estos residuos que llegan y convertirse de nuevo en productos reacondicionados, ¿no? Por tanto, insisto que es un ejemplo como la innovación, la digitalización ayuda a que los negocios pues sean más competitivos. Desde Revertia se hace la propuesta de valores integral, ¿no? Sí que no lo he dicho, pero Revertia recoge fundamentalmente residuo profesional, esto es residuo de las empresas, ¿no? Las empresas cuando deciden desprenderse, por ejemplo, de su parque informático, bueno, pues tienen que, se convierten en productores de residuos y tienen que contactar con un gestor de residuos autorizados, como es Revertia, para que le recoja el residuo, se lo trate y le certifique que ha hecho una correcta gestión del residuo, ¿no? Ahora por suerte también, se ha regulado y es obligatoria la trazabilidad del residuo. Un residuo tiene que estar siempre localizable, desde que se recoge en el punto de origen de una empresa determinada hasta que llega al gestor final. Por tanto, toda esa trazabilidad tiene que cumplirse, ¿no? Y la digitalización ha ayudado mucho a la trazabilidad. Es importante destacar el papel de la digitalización en esta trazabilidad, de tener localizado el residuo en todo momento. Por tanto, la propuesta de valor de Revertia es recogida de los residuos en las instalaciones del cliente. Hay desde recogidas muy pequeñitas a recogidas en bancos o en grandes corporaciones que son a lo mejor un tráiler entero de equipos, ¿no? Entonces se encarga de paletizar, de separar adecuadamente, no nos olvidemos, para que lleguen a las instalaciones de tratamiento de residuos en las mejores condiciones para poder darles una segunda vida. Y una vez en planta, se llevan a cabo esos procesos de reutilización, ¿no? Primera opción es reutilización y se hace una serie de pruebas, tanto de encendido como si hace falta cambiar algún componente, para tratar de darle siempre una segunda vida, ¿no? Digo también la innovación porque en Revertia siempre han apostado mucho por participar en proyectos europeos, en proyectos de innovación, y uno de ellos fue el de elaborar una herramienta para el análisis de ciclo de vida de los equipos informáticos, ¿no? Y esto al final lo que hace esta herramienta es dar indicadores de impacto ambiental positivo, entre ellos la lucha contra el cambio climático, y esos indicadores pues luego se meten en una memoria de sostenibilidad que se presentan a las empresas, a los clientes, y bueno, pues evidentemente ayuda a las empresas a comunicar que su gestión de los residuos pues es la más correcta, ¿no? La más eficiente y a través de unos indicadores validados, ¿no? Los beneficios de la reutilización, bueno, pues también los he repetido, pero evidentemente cuando uno decide reutilizar está evitando la generación de residuos, está evitando la extracción de recursos naturales y las emisiones de CO2, y luego la parte social, que como decía, personas con menos recursos tienen acceso a nuevas tecnologías a través de equipos reacondicionados, disminuyendo la brecha digital y creando empleo, ¿no? Importante esta parte también porque Revertia, bueno, pues a los años de constituirse, creó como una empresa hija, ¿no?, de Revertia que se llama Rebus, donde comercializa los equipos reacondicionados y los pone de nuevo en el mercado. Sí que es verdad que por la política de sostenibilidad Revertia siempre ofrece a sus clientes que una parte de los equipos informáticos, tecnológicos que consigue reacondicionar lo donen a algún proyecto social, ¿no?, en nombre del cliente. Por tanto, aquí también estamos incorporando la variable social de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí son algunos ejemplos. Realmente, bueno, pues cuando hablas de estos temas sociales, sí que es verdad que hay muchísimos organismos, muchísimas entidades, muchísimas personas que están necesitadas, ¿no?, de equipamiento informático, colegios rurales, centros de la tercera edad, centros sociales, y bueno, pues es importante también que tengamos en cuenta la parte social, ¿no? Y bueno, Reboots es donde una parte de los equipos pues, se comercializan en el mercado de segunda mano y es una plataforma de venta online donde hay equipos evidentemente a unos precios
realmente competitivos, ¿no? Por ir acabando unas cifras, en el año 2023 se llegó al récord de tratamiento en la gestión de los residuos electrónicos por parte de Revertia y bueno, pues 1.100 toneladas, ¿no? de residuos, ¿no? Y en la categoría informática es verdad que Revertia recoge casi todo el aparato eléctrico electrónico, pero está muy centrado en informática, ¿no? Y la categoría informática, tecnológica, tablets, smartphones, es la que tiene un potencial de reutilización mayor, ¿no? Y se consiguieron cifras cercanas al 23%. Esto se traduce, al final me gusta las cosas traducirlas, ¿no? En números y en indicadores comprensibles, ¿no? Y se traduce en 4.000 dispositivos puestos de nuevos en el mercado, que no es una cifra menor. Si hubiera más empresas que se dedicaran a esto, pues evidentemente con la cantidad de residuos, de aparatos que fabricamos y de residuos que gestionamos, pues bueno, pues podríamos tener muchos más, evitar mucha más impacto ambiental a través de esta reutilización, ¿no? Bueno, aquí está diferenciado por tipología de aparatos, si es PC, si es pantalla, portátil, etcétera, ¿no? Y bueno, con esto hemos llegado al fin. Espero que os haya parecido interesante. Yo creo que es un tema muy de actualidad, que a todos nos incumbe, porque todos tenemos un ordenador, una tablet en casa, y seguro que todos tenéis en un cajón cables, cargadores, routers, ¿sabes? Que hay que darle salida, pero no mezclándolo con teléfonos. Yo tengo 4 y me dedico a esto. Pero es verdad que hay que llevarlos, ¿no? A un sitio adecuado, a un punto limpio. Claro, ¿sabes? Si eso en el debate o en las preguntas hablamos de qué papel tiene la administración, ¿no? En la gestión de los residuos. La verdad es que ha sido muy interesante. O sea, si alguien tenía dudas, está claro que hay que apostar por la economía circular. Yo me quedo con alguna cifra. O sea, la economía lineal no es sostenible. Hablabas tú de 1,6 planetas, ¿no? que necesitaríamos. Pero ya no solo porque no sea sostenible, es porque la alternativa, que es la economía circular, pues económicamente es muy interesante. Por eso te pedí que trajeras un caso de éxito para exponer, como es el tema de Revertia, que se ve que pero tú hablabas también de 600.000 empleos que se podrían generar en economía circular, ¿no? La verdad es que ya no es solo no es una cuestión simplemente de protección medioambiental, es que además es una cuestión que es rentable económicamente. Me gustó mucho el concepto de minería urbana, porque es como muy gráfico, ¿no? Muchas gracias, de verdad, por la ponencia. En otras masterclass utilizábamos preguntas que hacían los alumnos en tiempo real. En este caso, como los cursos ya han finalizado, lo que hemos optado es por recuperar y agrupar preguntas de las que se hacían en los foros de los cursos, en el desarrollo de los cursos. En ese sentido, tengo pues alguna pregunta que quería comentarte relacionada con el tema de la economía circular. Alguna ya se ha respondido parcialmente, pero creo que es interesante hacerla. Una sería, por ejemplo, ¿qué papel tiene la administración en la gestión de los recursos, de los residuos? Pues mira, acabé la presentación hablando del papel de la administración. Pues me alegra mucho que salga esta pregunta, porque la administración tiene un papel clave, ¿no? Fundamentalmente porque sobre todo a nivel sociedad, a nivel particular, los residuos electrónicos tienen que depositarse adecuadamente, y para eso existen los puntos limpios, ¿no? Pero es verdad que muchas veces la administración no facilita, ¿no? el que la ciudadanía pueda entregar esos puntos, porque están fuera de las ciudades, porque es difícil para muchas personas, igual no pueden desplazarse o bueno, pues, por otros motivos, ¿no? Entonces, nosotros sí que es fundamental que la administración fomente campañas de recogida de residuos en centros hemos hecho campañas en este sentido, en centros socioculturales, en diferentes instalaciones municipales, donde se pongan unos contenedores, sobre todo para el pequeño aparato, ¿no? O sea, evidentemente no vas a ir con una lavadora a una campaña de este tipo, ¿no? Pero que faciliten. Y también a través de puntos limpios móviles, ¿no? Que sí que es verdad que en algunas ciudades empieza a darse, pero tiene que ser mucho más recurrente, ¿no? Si no, al final lo que provocas es que la gente acumule
y acaben, un día se harten y acaben mezclándolo con la basura normal. Y por otro lado, la administración también tiene un papel muy importante en todo el tema de la economía circular en los pliegos, en las licitaciones públicas, ¿no? Poniendo condiciones, más condiciones económicas que integren la circularidad, perdón, económicas, más condiciones ambientales que integren la circularidad y la sostenibilidad en los requisitos que se piden para diferentes contratos, ¿no? Ahí tiene un poder inmenso la administración para cambiar, para cambiar el modelo de producción, ¿no? Simplemente, pues, siguiendo con el ejemplo de Revertia, ¿no? ¿Por qué no para determinados puestos informáticos públicos se saca con equipos reacondicionados, ¿no? O sea, un ejemplo, ¿no? Simplemente. Sí, sí. Eso ha sido, este tipo de situación pues permitió favorecer la integración laboral, por ejemplo, de personas con una discapacidad, pues fue a base de eso, obligando a las empresas que participaban en licitaciones que tuvieran un porcentaje de personas, por ejemplo, con discapacitados o situaciones como, bueno, garantizar que en el proyecto que vas a desarrollar pues, que identifiques la huella de carbono que deja y intentar minimizarlo. La verdad es que es cierto, lo de los puntos limpios es otra de las cosas que nos han comentado. Yo entiendo que evidentemente el hecho de que precisen de una superficie amplia, ¿no? Muchas veces para recepcionar ese tipo de material, pues condiciona un poco que puedan estar en el centro de las ciudades. Pero una de las preguntas que te iba a hacer era ¿qué se puede hacer para qué otras alternativas al punto limpio? Ya has comentado tú el tema de los puntos limpios móviles. Pues a lo mejor si se va a adquirir un electrodoméstico, pues potenciar comprarlo en el sitio que te recojan el electrodoméstico. Efectivamente, eso la normativa sí que lo contempla. Cuando uno compra un aparato, por ejemplo, una nevera, una lavadora, el comercio o el fabricante tiene la obligación de recogerte el antiguo, ¿no? Y sí que es verdad que en aquellas superficies también de al menos 400 metros cuadrados puedes entregar sin coste equipos pequeños, de menos de 25 centímetros. Tienen la obligación, no lo sabe mucha gente, pero tienen la obligación de recogértelo. Eso está por ley. Para grandes superficies, equipos pequeños como pueden ser una tablet, un teléfono móvil, sí que los puedes llevar y no te pueden decir nada porque eso viene en la ley. O sea que bueno, sí que es verdad que hay algunas medidas, pero evidentemente hacen falta más, ¿no? Y una sería los puntos limpios móviles, que sería muy interesante, y mayores campañas, porque nosotros hemos hecho unas cuantas campañas donde metes también mucho tema de concienciación y de sensibilización, ¿no? En estos temas, que es también muy importante. Sí, sobre todo mientras que la gente no esté muy sensibilizada, facilitarle es cómodo. Otra pregunta que nos han hecho está relacionada con esa parte que tiene la economía circular de favorecer no explotar tanto los recursos, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasa si no llegan de fuera los materiales necesarios para fabricar? Pues sí, un poco lo adelanté, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando estamos dependiendo del exterior, de terceros países para estos suministros, pues tenemos un problema, ¿no? Un problema grande de producción, porque no nos llegan y eso implica que, no voy a poner ejemplos, pero que se pare la producción, ¿no? Y eso es un problema también. Otro tema que es importante mencionar son los conflictos geopolíticos, ¿no? Cada vez hay mayores conflictos geopolíticos, lo estamos viendo con las guerras que hay ahora, con el problema del canal de Suez, y eso también hace que se retrasen o se paralicen muchos aprovisionamientos, ¿no? Por eso es importante que desde Europa se apueste por ese reciclado de los residuos para no depender tanto del exterior y que no tengamos esa inseguridad. En el caso de éxito que nos pusiste, en alguna práctica que nos pusiste, que es Revertia, decías que una de las características era la reutilización, la posibilidad de adquirir un equipo reacondicionado. Aunque sea un equipo reacondicionado, es importante dejar claro a la gente que ese equipo tiene una garantía, no es la misma garantía que un equipo nuevo, pero sí se adquiere, ¿no? Un equipo con una serie de garantías. Sí, efectivamente, cuando en este caso, que es Reboots, ¿no? Quien comercializa los equipos reacondicionados de Revertia, pues evidentemente se le aplica la normativa vigente en materia de comercio. Sí que es verdad que para los equipos reacondicionados el plazo de garantía es 12 meses, en algunos casos amplía por deferencia a 24 meses o incluso alguno más, ¿no? Pero evidentemente hay que cumplir con toda la normativa de las leyes pertinentes, la de comercio, y bueno, además en el caso de que falle el equipo, pues tienen obligación, por supuesto, de arreglarlo, de devolverlo por otro, ¿no? O sea, sí, una garantía de 12 meses ya te ha dado una cierta tranquilidad. Efectivamente, ¿no? Sí. ¿Qué crees que ha aportado el tema de digitalización a la gestión de residuos? Pues mucho, y queda mucho por hacer aún, pero bueno, todas las empresas también
que se encargan de la digitalización en este sector, pues están triunfando y están haciendo porque, bueno, pues porque al final cuando digitalizas tus procesos y tus procesos productivos, lo que estás es ahorrando costes, ahorrando en materias primas, ahorro de papel, ahorro de tiempo, que al final el ahorro de tiempo es dinero, ¿no? En el caso de Revertia, pues sí que es verdad que en los últimos años hizo un esfuerzo inversor en digitalización bastante intenso, tanto adquiriendo un software de gestión donde tanto las entradas como las salidas de residuos están digitalizados y están en una plataforma informática. Entonces, con esa trazabilidad además que exige el residuo, pues en todo momento en Revertia los residuos que recogen, que son responsabilidad de ellos, saben dónde están, ¿no? Y como hay que comunicar cuando hay un traslado de residuos de una comunidad de origen a una de destino, pues hay que comunicar a la autoridad pública competente de origen y destino dónde está el residuo, ¿no? Entonces, gracias a ese software de gestión están comunicadas todas las plataformas públicas, autonómicas y una estatal que ha creado el Ministerio. Por tanto, ese es un ejemplo. Luego también se creó un portal de cliente, que también es otro, un proyecto de digitalización que al final lo que hace es mejorar el servicio que tú le ofreces al cliente, porque está disponible toda la información, se genera muchísima documentación en relación con los residuos y toda esa documentación la puede consultar 24 horas, 7 días a la semana, o sea, todos los días, ¿no? Mejora la imagen de cliente y también hay un ahorro de costes y de tiempo, ¿no? Por poner otros ejemplos como un Power BI de análisis de datos o un proyecto que empezaron de inteligencia artificial pues a través de la robotización de los procesos de tratamiento del aparato, ¿no? eléctrico. Estamos hablando ahora del tema de la información y aunque tenemos un comportamiento un poco extraño porque la gente acepta las cookies en cualquier página y acepta las condiciones de tratamiento de datos sin leer, porque nadie las leemos, ninguno. Sí es cierto, siendo así como la mayoría de la gente, es cierto que tuvimos un porcentaje interesante de preguntas relacionadas con la protección de la información. Es decir, yo entrego mi portátil o mi PC en un punto limpio, ¿qué tengo que hacer? ¿Le saco el disco duro y en lugar de, aparte en el cajón donde tengo los teléfonos, empiezo a acumular discos duros? ¿O podemos tener una cierta tranquilidad de que hay una gestión de esa información, o formatear el disco antes de entregarlo? Sí, a ver, aquí hay que diferenciar el residuo doméstico del profesional, ¿no? El residuo doméstico, el particular que lleva su ordenador o su teléfono al punto limpio, sí que tiene que ser responsable de hacer un borrado de datos, ¿no? O sea, o destrucción o un borrado porque es responsabilidad de él. En el caso de las empresas, evidentemente con mayor motivo, por cumplimiento de protección de datos, pues se trabaja, desde luego en el caso de Revertia se trabaja con mucho sector sensible, como sector hospitalario, sector bancario, sector de los seguros, y casi lo primero que te dicen cuando le vas a gestionar un residuo de estas categorías que tiene información, una tablet, un servidor, un equipo informático, es garantízame que la información se va a destruir, ¿no? Que vamos a poder cumplir la ley de protección de datos y que esa información no va a tal. En este caso fue otra inversión que hizo Revertia en garantizar a través, por supuesto, de las ISOs y de las certificaciones pertinentes, la ISO 27001 de seguridad de la información, que eso ya garantiza a las empresas de que, bueno, pues que tienes unos procedimientos donde se garantiza que ese borrado, y a través de maquinaria tanto de destrucción de disco duro como de borrado certificado, ¿no? A través de una empresa de software que garantiza ese borrado. Hay que diferenciar destrucción física, no es recuperable, iría a reciclaje, de borrado, que es lo que queremos, poder reacondicionar ese disco, efectivamente, ese disco duro, de reutilizarlo, y para eso existen procedimientos de borrado con todas, efectivamente, no con el taladro, sino que puedes volver a ponerlo en uso, ¿no? Ese disco duro, y nunca hemos tenido ningún problema, ninguna fuga de información, y se ha tratado, ya digo, información muy sensible de sectores variados. Vale, pues Alejo, una vez más, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado clara la importancia que tiene la economía circular, que no es algo que tenga alternativas. O sea, realmente la economía lineal tiene el recorrido que tiene y más pronto que tarde vamos a tener que ir hacia la economía circular. Gracias por vuestra atención
y nos veremos en la siguiente masterclass de Trabajamos en Digital con Cepime. Muchas gracias.